Y nos metemos de lleno ya en una nueva entrevista. Vamos a hablar con Hernán Dopazo, doctor en biología, director del Laboratorio de Genómica Evolutiva y Poblacional. Vamos a estar hablando de un programa que fue lanzado ya hace un tiempo. Queremos saber cómo ha evolucionado. Un programa para elaborar el mapa genético del país. Él nos va a dar muchas más precisiones al respecto. Hernán, bienvenido al aire de Remedio Chino en K2 Radio Necochea. Pacho te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la atención. Bueno, estamos muy interesados en conocer más acerca de este Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina, conocido como Poblar. Ya fue presentado hace algún tiempo. Queremos saber, bueno, para qué se creó y cómo está funcionando. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, a ver, este programa comenzó por una iniciativa de unos investigadores del CONICET, incluso fomentado por la Unidad de Vinculación Tecnológica de CONICET allá por el año 2014, si no me equivoco. Es decir, que ya llevamos hace bastante tiempo tratando de comenzar con esto. Distintos, digamos, gestiones, ¿no?, gubernamentales, etcétera, han pasado, ministro de Ciencia, de Salud. Y bueno, y finalmente el año pasado, en 2021, digamos, la Secretaría de Políticas y de Planeamiento y Políticas Científicas del Ministerio de Ciencia, pues tomó al programa Poblar como una de sus, digamos, de sus proyectos a soportar, a llevar adelante a través del Ministerio. Y estamos, la idea principal, creo que es lo más importante que tiene que quedar para que entendamos, es que, bueno, necesitamos hoy en nuestro país una referencia de lo que sería, digamos, la información genética o genómica normal de nuestro país. Como nos imaginamos, o casi uno puede intuir, nuestro país está repleto de mestizaje, ¿no? Uh-huh. Y es muy diferente el mestizaje que tenemos en Argentina del que existe en diferentes regiones de Latinoamérica, Norteamérica o Europa y Asia, digamos. Nosotros somos una mezcla bastante importante de principalmente nativos americanos que vivían en estas tierras, europeos que vinieron a partir de 1500 y luego, digamos, finales de 1800, principios de 1900, con una gran ola migratoria, pero también al inicio de 1500 ya, digamos, hay una corriente africana importante, ¿no?, traída a través de esclavos y demás. Entonces, esas tres líneas nosotros la hemos estudiado ya hace tiempo y la han estudiado muchos genetistas en nuestro país, pero hay como datos dispersos, ¿no? Entonces y no hay un biobanco que tenga una muestra de ese tipo de dato y que comparta con otras regiones del mundo, en el cual hoy es tan importante, porque cuando uno piensa en medicina piensa en genética, claro, y cuando piensa en genética de grandes datos piensa en genómica, y no estar en el mapa de referencia de las poblaciones, digamos, esta región del mundo, Latinoamérica en general y Argentina en particular, pues termina generando, bueno, injusticias, porque si, digamos, todos los medicamentos que se fabrican se hace en general para las drogas, por ejemplo, de cáncer, etcétera, son drogas que van a buscar, digamos, targets, ¿no?, es decir, blancos específicos, en función de la información genética que se tiene de europeos, claro, porque es donde se ha trabajado, pero no se ha trabajado con nuestras poblaciones. Okay. Entonces, por esto es importante, digamos, tener esta referencia, ¿no? Espero haber sido un poquito claro. No, está bueno, porque la primera sensación es irnos por el lado de, bueno, ¿qué porcentaje hay de cada una de estas corrientes dentro de el ADN, bueno, de lo que somos como argentinos? Pero esto excede ese ámbito e interviene, exacto, directamente sobre el ámbito de la medicina y de la medicina a futuro, ¿no? Entonces tiene como múltiples aspectos para desarrollarse. Ahora, ¿cuánto se puede saber efectivamente del porcentaje que hay en el ADN, en el gen argentino de cada una de estas corrientes? ¿Se puede indagar profundamente en ese ámbito? Sí, obvio. Eso se puede estimar hasta con un porcentaje preciso en decimales en cada persona hoy en día. Vamos a ver,
nosotros publicamos un trabajo en el año 2020 que fue, digamos, algo así como la piedra fundamental, ¿no? Que inauguró de alguna manera el trabajo colaborativo. Insisto, el programa Poblar tiene nodos, trabajamos de forma federal en todo el país, de Jujuy, Misiones, Córdoba, Patagonia, Buenos Aires, y región de Cuyo también, ¿no? Quiero decir, estamos distribuidos. Entonces, en 2020 terminamos de publicar un trabajo en el cual justamente nos empezamos a preguntar con algunos pocos individuos, porque no estábamos soportados financieramente por el Ministerio de Ciencia como programa, sino que fue algo así como un esfuerzo particular de los investigadores individuales. Bueno, logramos distinguir específicamente concentrándonos en esto. Hay un porcentaje que no llega al 5% en cualquier individuo del país que quieras analizar, al menos de lo que hemos analizado. Por supuesto, siempre hay excepciones, ¿no? Pero voy a hablar de medias, ¿no? En la media, digamos, de una población que por supuesto va a ser diferente si estamos en el NOA, si estás en el NEA, si estás en Patagonia, en el centro, Buenos Aires o Cuyo, digamos, en estas regiones siempre vas a encontrar diferencias, pero en el componente africano, sí, digamos, que viene generalmente del centro, ¿no? Que digamos, de una costa y de otra de África, que es donde salieron los barcos de esclavos, pues nunca vas a encontrar más del 5% en un genoma argentino, en términos medios, en general, incluso posiblemente menos, 2%. Pero curiosamente hasta los individuos de Buenos Aires, de capital, que se creen muy europeos, que nos creemos, ¿no? También, digamos, pues encontrás un porcentaje africano, que incluso hasta lo que nos llamó mucho la atención puede ser hasta del sur de África, donde están los bosquimanos, ¿no? Es decir, realmente Mozambique también hay ancestrías. Entonces, digamos, de África hay ese porcentaje. Luego, por supuesto, dependiendo de la zona, vas a encontrar un gran porcentaje de europeo, mayoritariamente sur de Europa. Por supuesto, Italia, España es masivo, lógicamente, pero lo más interesante, donde nos hemos concentrado más, es el componente nativo americano, que no está descrito en nuestro país. Y bueno, y ahí hemos encontrado, básicamente en todos los individuos que hemos analizado, que hay tres corrientes diferentes nativos americanos, principalmente. Una que viene de los Andes, otra que viene de los grandes ríos, digamos, la Amazonia, digamos, y la costa atlántica, que entra a través de los ríos de nuestro país, Paraná, Uruguay, y llega hasta Patagonia, o sea, quiero decir, todas estas corrientes, insisto, están de norte a sur de nuestro país y de este a oeste. Okay. Y por otro lado, tienes una corriente latinoamericana que entra fundamentalmente por el centro de los Andes, no por el norte de nuestro país, sino por el centro de los Andes. Y que, digamos, va a colonizar fundamentalmente todo lo que es Patagonia, con un componente más importante en el sur de Patagonia que en el centro y norte de Patagonia. Pero insisto, todos estos porcentajes, por supuesto, hay individuos que tienen 90% nativo americano, otros que tienen 90% europeo, pero nunca pasan de más del 5% africano, ¿no? Okay. Entonces, esto es un poco lo que hemos concluido en nuestro trabajo, con una excepción, sí, que en Cuyo pareciera haber una ancestría nativa americana que nadie ha definido todavía. Bueno, esto es parte del próximo programa, del próximo proyecto que estamos hablando, que lo manejamos más los que son antropólogos y genetistas de poblaciones y no tanto la parte médica. Okay. Pero bueno, lo importante es que se entienda que sin esta definición, digamos, el mundo se está definiendo en tratar de encontrar todas estas variantes, porque estas variantes genéticas que hacen nada más ni nada menos que al conjunto de cartas que componen el mazo, digamos, que es nuestro genoma, ¿no?, de variantes, pues tenemos que definirlos, porque si no lo definimos no podemos saber si digamos, si somos compatibles con cierto tipo de fármacos o no. Y esto es un poco lo que debemos hacer, ¿no? Bien, imagino mucha gente escuchando en este momento la charla y preguntándose cómo podría hacer para saber cuál es su porcentaje de ADN, bueno, investigado, ¿no? ¿Hay posibilidades de poder ser analizado? ¿Cómo funciona esto?
te cuento. Nosotros estamos, esto es un programa nacional, con lo cual ya tenemos, digamos, en las diferentes provincias, digamos, donde vamos a muestrear, ¿no? Ahora está comenzando un muestreo en el NOA, en el NEA y en Patagonia, ¿no? Es decir, esto es parte de este programa 2022, hasta antes de cerrar el año se va a estar muestreando ahí. Con lo cual, estos son voluntarios, es decir, es un programa voluntario, donde por supuesto la confidencialidad de los datos está absolutamente garantizada, como en cualquier proyecto de este tipo. Es decir, esto no es, ningún gobierno se hace con los datos, sino que es un programa científico, donde investigadores del CONICET somos los responsables de estos datos, y quizás lo interesante que hemos pensado en este programa es que, más allá del dato genético, es muy importante hoy en día tener más datos que hacen al estilo de vida, a las características nutricionales de cada uno de los voluntarios, y incluso algunas condiciones económicas, educativas, e incluso hasta vamos a hacer un escaneo tridimensional del cuerpo, ¿no? Para tener definiciones biométricas. Este tipo de datos es tremendamente útil para luego posteriormente incluso hasta definir políticas públicas de salud. Entonces, ¿cómo puede hacer cada persona? Bueno, estar atentos al nodo de Poblar. Si uno googlea Poblar, programa Ciencia Argentina Poblar, ahí nosotros estamos poniendo información acerca de dónde se está muestreando, de dónde se va a muestrear, qué tipo de datos, el consentimiento, toda la información está ahí. Bien, buenísimo. Entonces estaremos pendientes de eso para ver cuándo nos toca por acá, por la zona de la provincia de Buenos Aires, o en todo caso le preguntamos a Josefina Motti, que probablemente nos pueda brindar un poco más de información más precisa para la ver. La doctora Motti, un gran valor dentro del programa Poblar, sin duda. Bueno, estaremos pendientes ahí de ella. Bueno, para redondear, por supuesto, Hernán, agradeciéndote todo este tiempo, ¿en qué tendríamos que centrarnos ahora a futuro? ¿Por dónde sigue este programa? ¿Por dónde continúa? Bien. Dijiste que van a estar muestreando en el norte. ¿Cómo continúa el año que viene? ¿A dónde tenemos que prestar poner el ojo? Mira, el ojo va a estar puesto en llegar a lograr la primera definición de genomas de referencia a partir de aproximadamente 1.000 individuos que vamos a muestrear, que ya, como te decía anteriormente, este año comenzó en NOA, NEA y Patagonia. Vamos a seguir el año que viene, y el año que viene vamos a estar sin duda escogiendo, seleccionando y tomando muestras para poder tener esos genomas de referencia que te digo, va a ser uno de los primeros de Latinoamérica en que vamos a tener este tipo de datos para poder compartir con el resto del mundo y poder avanzar en un programa de medicina de precisión, ¿no? Así que ese es un poco el proyecto que tenemos a 2022-2023. Excelente. Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, quedamos muy expectantes ahí de ver cuándo se puede establecer algún contacto con Poblar para que alguien aquí de la zona haga los estudios y podamos ver, bueno, qué es lo que pasa concretamente en la zona de Necochea, ¿sí? Excelente, Pacho. Muchas gracias, saludos a vos, gracias por el interés y saludos a la audiencia. Muy bien, un gusto. Gracias. Hasta cualquier momento. Así pasó el doctor en biología Hernán Dopazo, una auténtica eminencia, no les exagero ni un poquito, responsable del Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina. Podríamos decir, a modo de resumen, que es el tipo que más sabe del gen argentino, del ADN argentino. Así. El que más sabe, director del Laboratorio de Genómica Evolutiva y Poblacional, pasó por el aire de Remedio Chino en K2 Radio.